años probablemente me vio, pero que no se recuerde. No le culpo por eso. Hoy me ha pedido, o me ha asignado más bien, el apóstol a hablar con ustedes de la palabra del Señor. Y quiero pedirles para que me acompañen abriendo las escrituras. Vamos a leer el relato bíblico para tener el contexto de lo que quiero transmitirle, que entiendo de parte del Señor para esta iglesia. Y vamos a leer Josué capítulo 1, versículos 1 en adelante, donde se establecen principios y también desafíos para la expansión. Entiendo que Dios ha desafiado a esta iglesia para este tiempo a expandirse. Y cuando hablamos de la expansión, debemos entender que está muy estrecho a nuestro propósito de vida en Dios. La expansión pertenece a la naturaleza de la asignación que Dios nos ha dado. Cuando uno lee cómo Dios ha llevado a cabo la historia de la salvación, uno rápido entra en la cuenta en que Dios siempre quiere que sus hijos, los líderes y su pueblo caminen para expandirse. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores del reino de Dios. Nosotros somos embajadores, somos agentes del reino de Dios. Y el reino de Dios debe establecerse en esta tierra. Y la gloria de Dios debe llenar esta tierra. Pero nosotros tenemos que caminar en sintonía con la agenda de Dios. Y necesariamente eso implica expansión. Iglesia, Dios quiere mostrar su gloria al mundo a través de cada uno de ustedes. Pero tienen que caminar en la agenda de Dios. Tienen que sincronizar su agenda personal con la agenda de Dios. Por eso la expansión es parte de la asignación divina. Tiene que ver con el propósito que Dios nos dio. Pero para que nosotros podamos ser agentes que expanden el reino, primero nuestra visión, nuestra mentalidad, nuestro corazón debe ser expandido con la misma gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios lo saca de su tierra, pero Dios lo provoca a expandirse. Y Dios le dice: no vas a ser padre de una prole, de una tribu, vas a ser padre de multitudes. Eso es expansión. Lo saca, lo hace ver las estrellas, una imagen impactante, y le dice: así va a ser tu descendencia. Entonces está expandiendo su visión. Pero luego lo manda a observar la arena del mar. ¿Y qué le dice? Así será tu descendencia. Dios lo está provocando a la expansión. Pero Dios no se queda con eso. No basta solo con tener una visión amplia, ambiciosa. Hay que caminar en esa agenda. ¿Y cómo es que Dios lo cumple? No lo hace precisamente en Abraham, sino en la descendencia de Abraham, que después de muchos años quedan atrapados en Egipto. 70 personas. Dios los convierte en una nación. Pero ¿era el lugar adecuado para expandirse? ¿Egipto era el lugar adecuado para expandirse? No. Allí estaban esclavos, estaban oprimidos. Ese no era el plan de Dios. Dios les había dado ya una tierra, y Dios empieza a trabajar para sacarlos de allí a una tierra amplia, donde fluía leche y miel. Los está sacando de la estrechez, de la esclavitud, y los está llevando para que ellos se puedan expandir, y les va a dar una tierra donde ellos van a poder desarrollar el plan que Dios tenía para ellos. Y aquí en Josué 1 encontramos un relato que transiciona. Ojo con esto, iglesia. El relato que vemos ahora transicionó la condición, la historia personal y colectiva de los descendientes de Abraham. El relato que vamos a ver hoy fue decisivo para cambiar de una condición estrecha a la expansión que Dios les había querido llevar desde años atrás. Acompáñenme por favor en el relato. Dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun,
que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante, ¿desde cuándo? Note, del presente hacia el futuro. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darle a los hijos de Israel, tal como se lo prometí a Moisés. Voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Note, Dios los está llevando a expansión. Mientras vivas, le dice Dios a Josué, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo a las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te aparte de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. Este texto que nosotros hemos leído, como dije, transiciona la condición y la historia de Israel, de estar en una época y en una temporada de esclavitud y en el desierto, a la abundancia que Dios les quería dar. Este texto nos deja claramente ver que Dios habla. Gloria a Dios, porque servimos a un Dios que habla. Y miren, Dios habla para dar a conocer su propósito, su voluntad para toda la nación. Eso es muy importante, porque el éxito de todo emprendimiento desde la perspectiva cristiana tiene que ver con nuestra capacidad de aprender a caminar en los propósitos de Dios. El éxito, la realización de la vida tienen una estrecha relación con nuestra capacidad de entender los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y precisamente por eso Dios dio instrucciones al nuevo líder de Israel para la nueva generación que tomaría posesión de la tierra que Dios ya les había asignado 400 años antes en promesa a Abraham. Una tierra de oportunidades y condiciones para una vida plena. La generación incrédula, testaruda, que no quiso obedecer al Señor, los que habían salido de Egipto quedaron muertos en el desierto. Es interesante observar esto. Una generación que vio la gloria de Dios, toda una generación que experimentó milagros sobrenaturales, pero que no tenían la capacidad de creer lo que Dios tenía para ellos más adelante. Se quejaban, hacían broncas constantemente. Dios dijo: ellos no van a disfrutar de lo que yo tengo. Habían muerto, ahora se levantaba una nueva generación a quienes Dios metería a esa tierra expandida para que pudieran desarrollarse plenamente. Pero sucedió un asunto muy importante que golpeó toda la nación. El gran líder Moisés había muerto. Y durante 40 días el pueblo lo había estado llorando. Estaban haciendo duelo, luto, estaban parados. Y por eso Dios irrumpe el luto, irrumpe la pasividad para decirles: es momento de entrar a una nueva temporada. Terminó la estrechez, ahora hay que disfrutar lo que Dios tiene. El texto es un desafío entonces
para todos aquellos que hemos sido llamados por Dios. El texto es un desafío para todos aquellos que entendemos que tenemos una asignación de Dios para esta tierra, pero que de pronto no hemos caminado en sintonía con el Señor. El texto es un desafío para que ajustemos nuestra perspectiva y nuestra agenda a la agenda de Dios. También el texto es un desafío para romper, para dejar la pasividad, la queja y el desierto espiritual donde no se produce, para entrar a un nuevo tiempo de abundancia, de prosperidad, de siembra y de cosecha, para ver la gloria de Dios. La vida tiene temporadas. En la vida cristiana hay temporadas de desierto, pero yo les anuncio esta noche, viene una temporada de gloria, viene una temporada de expansión, viene una temporada donde se abrirán nuevas fronteras, viene una temporada donde verás el cumplimiento de la promesa de Dios, como le pasó a esta generación. 400 años habían estado esperando esa promesa, y de pronto llega el tiempo donde Dios dice: ha llegado el momento en que la agenda se cumpla. A lo mejor tú has estado esperando mucho tiempo, a lo mejor has estado orando, esperando algo, esperando la irrupción de Dios. Estoy para decirte, ese tiempo ha llegado. Se abren fronteras, se abren fronteras, se abren fronteras, para que tú vayas y te expandas en la tierra que Dios te asignó. Aleluya. Pero ¿cuáles son los desafíos? ¿Quieres caminar hacia la expansión o te quieres quedar en el desierto? Mira, el desierto no es nada agradable. Aunque allí tuvieron comida, aunque allí la ropa no se les destruyó y el calzado, pero te aseguro que el desierto no es buena idea para quedarse allí todo el tiempo. Todos hemos pasado el desierto, todos hemos mordido el polvo, pero sabes, también hay expansión para los hijos de Dios. También hay tiempo de pasar y atravesar las barreras y disfrutar lo que Dios prometió. ¿Y cuándo es el tiempo? De ahora en adelante, como dice el texto. De ahora en adelante. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? De ahora en adelante. De ahora en adelante. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Mira que para la expansión, yo dije al principio, debemos aprender a sincronizar nuestra agenda con la agenda de Dios. Es decir, la expansión es el resultado de la intervención de Dios, pero también tu participación. Dios quiere expandirnos, sí, pero yo tengo que caminar en esa dirección. O como lo digo, debemos provocar a Dios. ¿Se deja provocar Dios? Por supuesto que sí. Entonces, esta experiencia, esta realidad de expansión combina la intervención de Dios, pero también mi responsabilidad. Hay algo que yo tengo que hacer. Y según el texto, ¿qué espera Dios que yo haga? Lo que le dijo a Josué y a la nación. Número 1, levantarse. Número 1, ¿cuál es? ¿Qué cosa debo hacer? Levantar. Pero veamos el contexto. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, dice el texto que Dios habla a Josué para decirle: bueno, mi siervo ya murió, ahora levántate, levántate, levántate tú y este pueblo. Y Dios le dice: crucen juntos el Jordán y vayan a la tierra que yo les voy a dar. El pueblo de Israel fue errante en el desierto por 40 años. Toda una vida. 40 años metidos en el desierto. Estaban acostumbrados de ir a un lugar a otro. Por favor, escuchen esto con los oídos espirituales. Estaban acostumbrados de ir errantes de un lugar a otro, dando vueltas sin avanzar. ¿Alguna vez se ha sentido así alguien acá? Que da vueltas, que camina pero que no avanza. Se esfuerza, hace pero no ve resultados.
Durante 30 días habían estado de luto, de duelo, pero Dios se aparece para interrumpir esa pasividad y les ordena que se levanten. Les dice que había terminado el tiempo de luto y que era momento de pasar página, era tiempo de una nueva temporada. ¿Para qué debían levantarse ellos? En primera instancia, no era para seguir caminando errantes en el desierto, que se habían acostumbrado a hacerlo durante 40 años. Era tiempo de expansión, era tiempo de conquista. El desierto había terminado, ahora era tiempo de tomar lo que Dios había prometido y que por 400 años habían esperado. Hoy, al igual que en aquella ocasión, el Señor nos dice a todos nosotros: levántate, levántate. Es tiempo, iglesia, de levantarnos y de avanzar hacia la vida. Aleluya. Es tiempo de superar. Miren, interesante, porque Dios les dice: levántate y cruza el Jordán. El Jordán en aquella época era el río fronterizo que separaba a Israel de la tierra que Dios les había prometido. Ellos estaban a un paso, estaban en la frontera para entrar a la tierra prometida. El Jordán era una barrera natural que les impedía entrar a la bendición de la expansión que Dios tenía. Por eso Dios los exhorta, y también nos exhorta a nosotros para dejar el luto, para dejar el quebranto, para dejar la escasez, para dejar la esterilidad ministerial, para dejar el hecho de esforzarnos y dar vueltas en el mismo lugar. Y nos invita a levantarnos y a atravesar el Jordán. Probablemente tú has tenido un Jordán que te impide a la bendición de Dios. El Señor te dice esta noche: levántate, es tiempo de atravesar el Jordán. Aleluya. Es tiempo de dejar la escasez y entrar a la abundancia. Escucha bien esto, por favor, porque esto es muy interesante. El último versículo que leímos relata que Josué, al escuchar la voz de Dios, ordenó a todos los líderes para que fueran y prepararan al pueblo, porque se iban a movilizar en 3 días. Si usted sigue leyendo el relato, se va a encontrar con que cuando el pueblo se levanta, Josué puso a los sacerdotes hasta adelante. Cuando ellos tocaron el agua, el Jordán se abrió y pasaron en seco. Cuando tú te levantas y caminas en obediencia al Señor, en los Jordanes se te van a abrir. Vas a caminar en lo sobrenatural. Verás una y otra vez la mano de Dios. Verás una y otra vez la gloria de Dios a tu favor, porque los Jordanes se te van a abrir. Aleluya, aleluya. Hay que levantarnos, hay que dejar el desierto, pero hay que aprender a superar aquellas barreras que nos detienen. Y nadie mejor que tú sabes las barreras espirituales que están impidiendo que camines en el plan de Dios. El Señor te dice esta noche: ha terminado tu desierto, pero tienes que levantarte. Y eso implica una decisión mía. Eso implica que yo haga el ejercicio de mi libre albedrío y que yo decida cruzar el Jordán. Y te puedo garantizar, porque la palabra de Dios lo dice, cuando tú empieces a dar los primeros pasos en obediencia a Dios para atravesar tu Jordán, también se abrirá para que camines en lo seco y para que veas la gloria de Dios una y otra vez. Levántate, levántate, deja la pasividad, éntrale con ganas, porque viene un tiempo de expansión para ti y los tuyos. Número 2, ¿cuál es el segundo desafío al que nos invita a la expansión? Es algo que ustedes conocen muy bien: vivir la palabra. ¿Cuál es el segundo desafío? Primero, levantarte y dejar el desierto, caminar en lo sobrenatural. Pero lo segundo tiene que ver con vivir la palabra de Dios. El Señor le dice en los versículos 7 y 8 a Josué: tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios.
Dios le dice: escucha la palabra, léela, compréndela, pero vívela, actúa conforme a ella, porque entonces tendrás éxito en todo lo que emprendas. Cuando tú obedeces, no solo te va bien en la vida espiritual, porque para Dios la vida espiritual y la vida cotidiana no están separadas. Para ninguno de nosotros en realidad. Nosotros hacemos esa dicotomía. Medita de día y de noche para que actúes, no solo para que conozcas, no solo para que entiendas. No, la palabra de Dios viene para dirigirnos, para direccionarnos, pero también para cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Porque entonces dice que cuando actuamos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, hará que nuestro camino sea prosperado y todo nos salga bien. Así que la segunda instrucción que Dios le da y que representa un desafío para nosotros hoy, tiene que ver con la clave de toda victoria en nuestra vida cristiana. Es con la obediencia a la palabra de Dios. Porque en la palabra hay bendición. Toda promesa de bendición está condicionada por la fe y la obediencia. La verdadera fe siempre te llevará a la obediencia. Hoy hay mucha gente que dice, alardea de tener fe, se apropian de las promesas de Dios, pero no tienen un corazón obediente. Están ilusos, son ilusos. Nunca verán la mano de Dios, porque la verdadera fe siempre me llevará a la obediencia a Dios. Tú no puedes decirme que tienes fe en Dios y tu vida no es coherente con la palabra de Dios. Tú estás autoengañado y nos quieres engañar, pero eso no es así. Hoy te queremos decir de frente: no vivas engañado. Si tienes fe y crees en la palabra de Dios, vivirás conforme a ella, obedecerás al Señor, y entonces todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y escucha esto: cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios se compromete a cumplir lo que ha prometido en su palabra. Cuando tú obedeces a Dios, Dios cumplirá lo que ha prometido en su palabra. Dios le habló a Josué para dirigir su agenda. La instrucción es clara. Es la palabra de Dios la que debía orientar los pensamientos, las decisiones y acciones de Josué. Dios le dice a Josué que debe meditar de día y de noche. Debe pensar en la palabra, pero también que sus palabras estén, que las palabras de Dios estén en el vocabulario de Josué. No porque las tenía que repetir como un loro de manera inconsciente, sino porque la vida entera de Josué debía estar impregnada y condicionada por la palabra de Dios. Escucha esto: no hay nada más poderoso en este mundo que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no son simples pensamientos de Dios. Las palabras de Dios son Dios mismo. Cada vez que Dios habla, Dios actúa. Cada vez que Dios habla, sucede algo. Este mundo fue creado por la palabra de Dios. Este mundo se sostiene por la palabra de Dios. Es la palabra la que nos da fe. Es la palabra la que nos renueva, la que nos restaura, la que nos vivifica, la que nos da victoria. No hay nada más poderoso en este mundo que la palabra de Dios. Por eso debes amarla, creerla y vivirla y compartirla con los demás, porque así conocerás a Dios. Él debía pensar y actuar con la palabra de Dios. Por eso qué importante, iglesia, es leer la palabra de Dios, oírla, vivirla, obedecerla. Desafortunadamente, una y otra vez los cristianos somos derrotados por el pecado. Somos atrapados por la rutina. Somos devorados por la espiritualidad superficial, porque hemos dejado de lado la palabra de Dios. Hoy vivimos en la era de la información. Si alguien tiene un teléfono conectado a internet, tiene acceso a tantísima información. Y es probable que mucha gente ahora sepa de muchos temas, pero me temo a que cada vez saben menos de la palabra de Dios.
La gente tiene tiempo para hacer una maratón en ver una serie, pero no tiene la capacidad de proponerse leer un libro durante una noche de la palabra de Dios. No estudiarlo, leerlo, porque con leerlo ya se comienza bien. La gente tiene tiempo para otras cosas, menos para la palabra de Dios. Es un error grave. Pero yo sé que esta iglesia está llamada a la expansión y por lo tanto llevarán en su corazón la palabra viva del Dios Todopoderoso. Y hablarán la palabra. Y cuando hablen la palabra sucederán cosas gloriosas, porque cada vez que Dios habla suceden cosas poderosas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque a través de la palabra Dios se revela. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque Dios decidió revelarse a través de su palabra. Cuando tú te acercas a la Biblia, realmente te estás acercando a Dios. Cuando tú te expones a la Escritura, realmente estás preparando tu corazón para tener un encuentro con el Dios vivo y poderoso. Eso lo aprendí en mis primeros días de cristiano. Yo entregué mi vida al Señor a los 9 años. Un día jueves, el pastor estaba enseñando la palabra de Dios. Mi corazón ardía, le tuve que decir a un consejero: por favor, dígale al pastor que debo entregar mi vida, ya no aguanto. El consejero se levantó, interrumpió al pastor. El pastor interrumpió su sermón para permitirme que yo tuviera un encuentro con el Señor ese jueves. El domingo en la tarde, en el culto, mi tío Esteban mandó a su esposa a decirme: dice su tío que le entrega este regalo, una Biblia. Yo salí corriendo como un demente de la iglesia para la casa. Me encerré a leer la Escritura desde la primera letra, literalmente, todos los créditos literarios, y empecé a leer todo. Cuando iba leyendo Génesis 12, el relato del llamado de Dios a Abraham, donde dice: deja tu tierra, tu parentela y todo lo demás, escucho al Señor hablarme y decirme: lo mismo te pasará. Dejarás tu familia, dejarás tu tierra, dejarás tu casa para ir a donde yo te voy a llevar. Y el Señor me empezó a hablar cosas que se han ido cumpliendo a lo largo de mi vida. Yo entendí desde aquella primera vez que cuando uno abre la Biblia, Dios le habla. Y no ha dejado de hablarme el Señor. Una y otra vez me habla. Mira, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Tómate en serio la Biblia, léela, estúdiala. Te aseguro que te vas a encontrar con el Dios vivo y verdadero. Aleluya. De eso podríamos hablar toda la eternidad. Bueno, tenemos la eternidad para hablar de la Biblia, pero dejémoslo allí porque ¿pueden ayudarme con el monitor poniéndome en el oído, por favor? Yo soy medio sordo, así que grito y me quedo sin garganta rápido. Por favor, ayúdame con eso para que lo tenga yo en el oído, así no grite. Porque pensaba predicar 2 horas, pero al parecer voy a predicar media hora. Número 3. Debía esforzarse y ser comprometido. Mira, nada en la vida se logra sin esfuerzo y compromiso. Y la vida cristiana también. La gente en este tiempo se compromete con un montón de cosas, menos con Dios. Somos algo babosos, ¿verdad? ¿Sonó fuerte eso? Eso quería, que sonara fuerte, que doliera. Tenemos tiempo y compromiso para un montón. Si yo estuviera en mi iglesia diría babosadas, pero como no estoy, no lo di. Nos comprometemos nuestro dinero con un montón de cosas superfluas, pasajeras y absurdas, pero no tenemos compromiso con Dios. Pero no tenemos compromiso con el reino de los cielos. Como que estamos medio locos, ¿no es cierto? Oigan, la gente quiere ir al cielo en la eternidad, pasarla con Dios, y no tienen compromiso con el Señor. Estos están chiflados. Gracias a Dios ustedes no son así. Si usted piensa que va a pasar la eternidad con el Señor y no tiene pasión por Dios, no tiene compromiso con el Señor, no le busca, pero apasionadamente, le hace falta un poco de sentido común.
Dios no estaba jugando con Josué. No era un chiste lo que Dios estaba haciendo con Josué. Le dijo: levántate, obedece mi palabra y mira, hombrecito te quiero. ¿Se entiende eso? Pantalones bien puestos. Requiero esfuerzo y valentía. Un profesor decía: fe y valor, decía en el seminario. Valentía, esfuerzo. Hermanos, la vida cristiana no se puede vivir a medias. Cuando tenga tiempo, si me sobra tiempo, yo creo que ni el diablo te va a querer así. Manuel, algunos ni para pecar sirven, porque quieren estar en la iglesia y medio viven la vida cristiana y medio pecan. Yo le digo a los hermanos: mira, si vas a pecar, peca bien. Peca bien. Porque algunos ni para pecar. Y si vas a estar en la iglesia, y si vas a amar al Señor, ámale, sírvele con todo el corazón, porque vale la pena. Es más, solo una vida vivida con compromiso y entusiasmo vale la pena. Lo demás es una vida aburrida. Venir a culto, escuchar sermón, eso es aburrido. Disculpen, sin relación con Dios, sin vida profunda con Dios, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? Disculpe, perdón, yo soy pastor desde hace un montón de tiempo y me mantengo todo el tiempo en la iglesia. Pero miren, si yo no tuviera pasión y compromiso, de verdad, hay muchos otros lugares para pasar el tiempo. Y no te estoy echando. Lo que estoy diciendo es que si vas a venir y vas a seguir al Señor, lo hagas con todo el corazón, porque solo así vale la pena servir al Señor. Cuando te apasiona, cuando le buscas, aleluya, no hay mejor cosa que estar en su presencia y caminar bajo su gloria, bajo su gracia. Eso le da sentido a la vida. Aunque vayas en el desierto, aunque tengas pruebas, aunque tengas adversidades, irás con gozo, con alegría, disfrutando de la comunión con Dios. Aleluya, porque no hay nada mejor en este mundo que la gloria de Dios. Pero esa vida mediocre, por favor. Yo no entiendo cómo llega gente a la iglesia con una su pasividad. No adoran. Cuando hay que orar, no oran. A veces yo entro en tentación de la carne y me dan ganas de decirle: ¿qué viniste a hacer? Si esto es para culto. Hey, canta. A eso no friegues, a eso venimos. Hey, ora. Si para eso estamos aquí. Recibe la palabra, no friegues. Recibe lo que Dios tiene. De verdad. Pero cuando tú vas con un corazón abierto, aleluya, cuando te has preparado para el Señor, aleluya, no sales igual. No sales igual. Adoras al Padre, el Padre te abraza. Recibe del Señor, recibe la palabra, es tocado tu corazón, es ministrar tu vida, aleluya. Así que si vas a ser cristiano, sé un buen cristiano. Y si no, pues no podemos hacer más. Ve a pecar y peca bien. Para que tú no es cierto. Iba a decir para que el día en que sufras en la condenación no te arrepientes, pero no viene el caso. 3 veces Dios le dice a Josué, mejor me voy a ceñir al texto que escribí aquí. Se me salió el corazón, pastor. 3 veces Dios le dice a Josué que debe esforzarse y ser valiente. Eso implica usar la fuerza, hacer las cosas con entusiasmo y con determinación. ¿Por qué?
porque lo que venía iba a requerir de esfuerzo. Ojo con esto. Dios le dice: aquí está la tierra, pero vas a tener que pelear. Hay que comprender esto, porque los que no comprenden eso se decepcionan fácilmente. Piensan que si van a caminar en la agenda de Dios, todo estará sin broncas, sin problemas, sin adversidad. Piensan que como ahora van a caminar en obediencia al Señor, todo va a ser color de rosa. Fíjate que no. Dios le dice a Josué y al pueblo de Israel: lo que yo les prometí es de ustedes. Pero como Dios no mantiene vagos, les dice: tienen que pelear por ella. La victoria es de ustedes. La victoria está garantizada, pero tienen que esforzarse. ¿Se comprende la dinámica? Es tuyo, sí, todo, pero esfuérzate, amén. Es tuyo, ya está allí, pero hay que caminar con esfuerzo, con valentía, con compromiso. ¿Por qué Dios le dice eso a Josué? Por varias razones lógicas. La primera, el pueblo de Israel era testarudo, eran caprichosos. Josué necesitaba estar resuelto en lo que debía hacer. ¿Por qué Dios le dice que debe esforzarse para cumplir la palabra? Porque tenían jueces, tenían ancianos que tenían cierto poder para la toma de decisiones. ¿Se recuerdan cuando Moisés subió a la montaña? Fueron ellos los que se reunieron y dijeron: volvamos a Egipto. Esa misma situación podría pasarle a Josué. Por eso Dios le dice: no hagas lo que ellos te quieran presionar para hacer. Debes ser valiente y esforzado, no para escucharlos y obedecerles a ellos cuando están desentonados con mi voluntad, sino asegúrate de cumplir lo que yo te he dicho, porque Dios tiene compromiso con su promesa, con su palabra. Por eso hay que caminar en esa voluntad. Y obviamente tenía enemigos que le iban a estar esperando para hacerle la guerra. Pero siempre que caminamos en obediencia, la victoria está garantizada. Siempre que caminas en la voluntad de Dios, aunque tengas enemigos y ejércitos que se levanten contra ti, tienes garantía de victoria, porque el que te llamó te va a sostener y Él se ha asegurado de darte la victoria. Aleluya. En tercer lugar, y esto es fantástico, cuando tenemos a una gente que ha entendido el desafío del Señor y se levanta para atravesar, superar sus barreras. Cuando hay gente que ha escuchado a Dios y se dispone para obedecer. Cuando hay gente que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito que Dios ha determinado para ellos. Dios promete su presencia en nuestra vida, pero una presencia manifiesta. Dios está en todo lugar, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Los teólogos le llaman la presencia manifiesta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios está presente y actúa. Porque debes saber que Dios no quiere ser un espectador de tu vida. Dios también quiere ser protagonista en tu vida. Quiere tomar tu mano y guiarte. Aleluya. Dios le dice a Josué: mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Josué había sido testigo ocular de cómo Dios había acompañado y respaldado a Moisés. Y ahora que había muerto, probablemente Josué diría: Dios ya no se manifestará como lo hacía antes cuando estaba vivo Moisés. Pero Dios se le aparece y dice: tienes la garantía de mi presencia si te levantas, si caminas atravesando el Jordán, si obedeces mi palabra y te esfuerzas, yo voy a estar contigo. ¿Sabe usted que la presencia de Dios, aunque está prometida para todos, Dios no se la concede a todos? ¿Qué manda? Así es. Aunque tal vez contradiga algunas ideas que hemos escuchado, pero si usted lee la Escritura, una y otra vez encontramos esta verdad. Aunque Dios está presente en todo su universo,
suele tener una presencia manifiesta, suele obrar con aquellos con quienes Él tiene una relación. Una relación que se va construyendo en la obediencia, en el servicio, en la búsqueda continua del Señor. La obediencia a la palabra de Dios les permitiría caminar en la voluntad del Señor y también disfrutar de la presencia de Dios. Josué debía aferrarse a las promesas de Dios, como también la presencia de Dios era garantía de las victorias de Josué. Nunca lo olvide, la presencia de Dios está condicionada por la fe y la obediencia. Fe y obediencia. Si usted ha leído la historia de Josué, se va a dar cuenta que cuando Josué obedeció e hizo las cosas como Dios quería, Dios le dio victoria. Cuando Josué se olvidó de escuchar a Dios, ¿qué le pasó? Derrota. Y mucha gente murió porque él no escuchó a Dios. ¿Sabe que no tenemos opción para decir: yo no quiero ser un cristiano así tan apasionado, yo quiero ser un cristiano de segunda categoría? No existe esa elección. O caminas con Dios y ves la gloria de Dios, o te pierdes de todo. La expansión es asignación, es propósito de Dios, es plan de Dios para nuestra vida. Pero debemos aprender a caminar bajo la gloria de Dios. En estos primeros versículos del libro de Josué, vemos a un Dios personal que se revela mostrando su voluntad para Josué y toda la nación. Vemos que Dios pone punto final al luto de un país y da instrucciones para una nueva etapa en la historia de Israel, que habían estado primero esclavos y luego en el desierto por mucho tiempo. Aunque Dios ya les había prometido la tierra para que ellos fueran libres y pudieran desarrollarse plenamente, ellos debían entender que esa victoria estaría condicionada a la capacidad de obedecer a Dios. Hermanos, hoy, para obtener nuestra victoria en la vida cristiana, para expandirnos, debemos cumplir con los mismos requerimientos que Dios le dio a Israel. Nuestra capacidad de oír a Dios, nuestra capacidad de oír a Dios, nuestra capacidad de oír a Dios. Pero ojo, no caigan en la trampa de esperar que Dios les hable cuando viene un predicador, porque esa es la tendencia que tenemos ahora. Viene un profeta, órale, vayamos porque Dios nos va a hablar. Si tú eres, perdonen la expresión, hijo bastardo, te conformas entonces que Dios te hable a través de alguien más. Y yo no estoy en contra del ministerio profético, para nada, para nada. Pero sí estoy en contra en pensar que hayan creyentes en este tiempo que no tengan una relación profunda con Dios y a los que Dios les hable continuamente. No podemos darnos ese lujo. Amén. ¿Se comprende la idea? Tú tienes la oportunidad en este tiempo de expansión de caminar de la mano del Señor, de oír su voz directamente para tu vida, de recibir la guía del Señor directamente. Pongámonos de pie, por favor.